me gustaría el día de hoy hablar de un tema, de algo que en estos últimos días se ha estado celebrando y no es Día de Muertos. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor un pasaje como Romanos 1:17, si me hacen el favor en pantallas de ponerlo, en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se revela? Por fe y para fe. O sea que hay una diferencia entre por fe y para fe, ¿sí, verdad? El por significa de dónde se origina, ¿no? O qué es lo que lo detona, y el para es la razón para la cual está, da el objetivo. Entonces dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El día de hoy a mí me gustaría hablarles un poquito acerca de la Reforma. Hace unos días se celebraron 508 años, si no estoy mal, de la Reforma, y para algunos es así como vamos a hablar de eso el día de hoy. Yo quiero decirte algo: esto tiene más trascendencia de lo que tú y yo nos podemos imaginar, porque gracias a lo que sucedió en ese tiempo, en medio de hombres y mujeres imperfectos como los de la Reforma, como tú y yo, el Señor trajo nuevamente la palabra a las manos de la gente. La escritura no estaba al alcance de la gente. Entonces a mí me gustaría hablar el día de hoy la Reforma, renovación de la fe. A través de este pasaje pues yo puedo ver, ¿verdad?, que para poder explicar lo que ese versículo dice, yo necesito hablarles un poquito de una historia. Esta es la historia que, si nosotros nos remontamos un poco hacia, bueno, no un poco, mucho hacia el siglo XVI, se estaba cerrando la Edad Media, eran los tiempos en los que estaba Copérnico. ¿Has escuchado de Copérnico? Que fue el que descubrió que la Tierra no es el centro del universo, sino que él descubrió que había otros planetas y que estos planetas giraban alrededor del Sol. O sea, desde allá, esa era la época en la que esto estaba sucediendo. Era cuando los que han estudiado en algún momento en la universidad o en la preparatoria, en la secundaria, se empieza a dar la revolución científica. Es decir, empieza un despertar de la ciencia en el mundo, bueno, en específico en Europa. Es cuando el otro día vinieron una familia de americanos y los llevamos a que pudieran dar como un tour, y los llevamos a las pirámides de aquí de Teotihuacán, ¿no? Y nos estábamos y pues yo me tuve que poner a chutarle antes, ¿verdad? Dije, pues vienen americanitos, tengo que decirles, ¿verdad? Y empecé a buscar fechas y lugares y todo eso, y ahí fue donde yo logré ver que hay una conexión entre el tiempo en el que sucede la Reforma y el tiempo en el que Hernán Cortés conquista Tenochtitlan. Ahí es donde nosotros podemos localizar el tiempo en el que España y Portugal pues ya estaban en medio de la conquista de todo lo que es América. Entonces, más o menos ese es el tiempo, para que tú te puedas dar una idea. Los que han llegado a ver películas acerca de Europa en esos entonces, ¿verdad? Era cuando Europa todavía tenía calles que olían a rayos, porque ellos acostumbraban a echar la pipí por las ventanas a la calle. Y ya te imaginarás el olor, ¿verdad?, que debió haber habido en ese entonces. En ese tiempo, las calles de Europa no era lo único que olían mal. La realidad es de que también para ese entonces había una especie de pacto, de convenio, que era igual de maloliente, pero para perjudicar en ese momento, ¿verdad? Nosotros si estudiamos podemos ver que no se veía de esa manera por las personas no lo lograban mirar así. Había un acuerdo entre lo que en ese entonces era una iglesia apagada, fuera de la realidad del Señor, y los reyes. Los reyes necesitaban reconocimiento de la gente.
O sea, necesitaban que la gente los aceptara. Y la iglesia, que estaba muerta, ausente de Dios, llena de ritualismos y de un chorro de cosas, ¿verdad?, que no son para nada lo que la palabra del Señor nos muestra, necesitaba, hazle así, a ver, hazle así, necesitaba money, necesitaba dinero y necesitaba protección. Entonces se ponen de acuerdo estos dos, los reyes y la iglesia. Y si nosotros regresamos un poquito más atrás todavía, más o menos por el año 300 después de Cristo, llega un emperador para ese entonces con un nombre bien cortito, te lo voy a leer: Flavio Valerio Aurelio Constantino. Como que su mamá tenía mucho tiempo, yo creo, cuando estaba así como pensando en el nombre del hijo, ¿verdad? Dijo, pues hay que ponerle este y este, yo creo que me gusta este. Bueno, pero para los cuates él era Constantino el Grande. Entonces, él es un emperador que estaba perdiendo el poder y el control de Roma en ese momento. Su imperio se estaba desmoronando y entonces el cristianismo se había comenzado a dispersar por todo el territorio, porque para ese entonces, obvio, los cristianos eran perseguidos. Entonces, si alguna persona comenzaba a profesar la fe en Jesús, tenía que muchas ocasiones huir de ahí porque eran condenados a muerte. Entonces él comienza a ver en medio de su territorio, aquí hay cristianos, aquí hay cristianos, aquí hay cristianos, aquí hay cristianos, que los cristianos empezaron a reproducirse en su imperio. Y entonces él, buscando la aprobación de la gente, dice, pues a lo mejor si yo los jalo a ellos, me acredito a través de ellos y entonces comienzo nuevamente a tener influencia en mi territorio. Así lo hizo. Él convierte al cristianismo como la religión oficial de ese momento. Eso quiere decir que para los términos de gobierno el cristianismo era lo que tenía que hacerse. Era adoptar una religión que para muchos de ellos en ese momento no era lo aceptable, pero al tenerla el gobernador principal, que es el emperador, pues él lo que hace es decir, yo soy esto, ahora ustedes tienen que serlo. Y entonces el cristianismo se vuelve oficial. Ahora, el cristianismo se vuelve algo así como el pegamento, como el aglutinante, ¿sí? Junta, une para este emperador todo el imperio. Como había cristianos en todos lados y los cristianos de pronto ven que se vuelve oficial lo que ellos creían, entonces al volver obligatorio para toda la gente el ser cristiano, sucede una de las cosas más catastróficas para la fe en Cristo, y es que la gente comienza a volverse cristiano de nombre y vacíos, como lo es la religión. Porque la religión es vacía. La religión en sí son rituales, cosas que cumplir, cosas que hacer. Pero si Dios no es el que promueve el cambio y la transformación en el interior de la gente, lo único que nosotros hacemos es seguir el nombre, el lugar de donde yo me reúno, a lo que pertenezco, y entonces se vuelve la fe vacía. Los primeros cristianos nunca tuvieron la necesidad de ser legitimados, o sea, de que se les reconociera legítimamente. Nunca tuvieron necesidad de ser ayudados, porque su ayuda siempre fue el Señor. Nunca tuvieron la necesidad de ser bien vistos por sus gobernantes, porque el Estado no era algo que había establecido Dios, sino los hombres. Entonces ellos, mientras reconocieran a la autoridad máxima, que era el Señor, pues era todo lo que ellos necesitaban. Entonces este emperador le quita la persecución a los cristianos, les empieza a dar privilegios y comenzaron a hacer leyes que iban de acuerdo a esto. Ya no eran perseguidos, ahora ellos eran los que perseguían. Comienzan cruzadas, comienzan batallas que en el nombre de la fe buscan que las personas que no eran cristianas para ese momento o reconocieran o murieran.
Y entonces, esta alianza entre los reyes y la iglesia muerta de ese entonces provoca algo muy fuerte que nosotros el día de hoy tenemos que asegurarnos de que no se vuelva a repetir en nuestra vida. Porque para ese entonces ya no se aceptaba a Cristo voluntariamente, sino que era parte de una cultura. Es decir, yo nací aquí y por eso soy cristiano. Es como decir, es que mis papás son cristianos y desde muy pequeño he oído la palabra, entonces yo soy cristiano. No, tú eres cristiano porque profesas una fe en Cristo. Si en algún momento te has arrepentido de tus pecados, has dejado atrás tu pasado, entonces profesas una fe en Jesús y Él se vuelve el Señor de tu vida. Es una cuestión personal, no de familia, no de cultura. Entonces ya no practicaban los principios de Jesús como era, y se comenzaron a volver personas religiosas, en el sentido de que como era impuesto por la fe, solo cumplían. Comenzaron a hacer de la violencia la manera en la que defendían lo que creían. Entonces quienes no aceptaban esto pues eran mal vistos por ellos, y entonces ahí es donde la iglesia comenzó a perder su esencia. La iglesia de Jesús perdió su esencia. Entonces, volviendo un poquito otra vez de regreso al siglo XVI, el Estado seguía diciendo a la iglesia: nosotros somos cuates, ¿no? Tú tienes influencia sobre la gente porque tú les dices en qué deben de vivir, cómo deben de vivir, y yo necesito que ellos me reconozcan a mí, emperador o gobierno, como la máxima autoridad sobre de ellos. Entonces, si tú necesitas dinero y protección, pues yo te la doy. Yo me hago el desentendido, no veo de dónde sacas dinero, y mientras tanto te protejo. Pero tú, cuando estés delante de ellos, hazme ver bien y dame reconocimiento por sobre todas las cosas. Y ahí es a donde le quitan a Dios el lugar que tenía y lo comienzan a tomar los reyes. Ahora, era un ganar para ellos, era un acuerdo. Si tú miras a tu alrededor el día de hoy, muchas de las cosas que se siguen viendo en donde Dios no es la vida en la cual se centra todo, y donde Dios no llena las cosas, en un grupo en el que la religiosidad es lo que puede en algún momento ser lo que marca el estilo de vida de la gente, te darás cuenta que es súper común encontrarlo el día de hoy. Es decir, no son tiempos diferentes a ese entonces, no somos distintos a ese entonces. Este mundo tiene montones de ejemplos de cómo las cosas hoy no son diferentes a lo que ellos vivieron. En esos años, si tú hubieras cometido un pecado en contra de Dios, por ejemplo, a los pecadores arrepentidos, ellos venían y les decían: mira, tienes que purgar por tus pecados. Es decir, tienes que pagar de alguna manera, ¿sí? Mostrando tu arrepentimiento, confesándote ante el sacerdote, esperando perdón de tus faltas. Y entonces el consejo era: tú tienes que pagar mediante el sufrimiento en un lugar llamado el purgatorio, en donde después de que tú te vayas de aquí, todo lo que tú has hecho ahí va a ser limpiado con el sufrimiento que tú atravieses. Entonces el purgatorio, que es un asunto nada bíblico obviamente, representaba para ellos que en ese supuesto lugar en el que si tú hubieras cometido un pecado, encontrabas una forma de arreglarlo antes de que fueras con Dios. Cuando la palabra del Señor a nosotros nos muestra que no hay un punto intermedio entre que tú estés aquí en la tierra y te presentes delante del Señor. De hecho, dice la Escritura claramente eso, y dice: está escrito que todo hombre muera una sola vez e irremisiblemente vaya delante del Señor. Así, no hay intermedios. Entonces ellos hicieron mucho énfasis en esto,
diciendo que por ahí tú podías pasar algunos años, ¿verdad? Y conseguir la limpieza de tus pecados como lo deseaban. Ahora, en ciertas ocasiones, la cabeza de la iglesia, solo estoy dando un contexto, ¿ok? Este no es el tema principal. La cabeza de la iglesia, cuando tenía ciertas necesidades económicas y daba, por así decirlo, permisos especiales, que era un papel con un sello para poder liberar a esas almas del purgatorio. Entonces, perdón, y de alguna manera reducir la estancia que la gente tenía ahí. Entonces compraban esos documentos, compraban eso que se le llamaba indulgencias, y entonces al hacerlo ellos podían ser perdonados, sus familiares podían ser perdonados de donde estaban limpiando sus pecados, y entonces salir en ese momento. Se les daba a la gente que iba a las cruzadas, por ejemplo, todos aquellos que peleaban por la iglesia y que mataban a los que no eran cristianos. A través de las cruzadas, a ellos les extendían estos papeles y les decían: mira, con este papel tú haces salir al familiar que tú quieres. Y entonces, de alguna manera, más o menos por el 1300, se les daba, se empieza a dar una figura, que es que la gente que comenzaba a visitar ciertos lugares, ¿verdad?, que les llamaban santuarios, en los que había algo que se les conocía como reliquias. Las reliquias podía ser una espina de la corona de Jesús, un poco de cabello de un santo, no sé, partes del cuerpo de alguien, algo que utilizó en algún punto, un objeto, lo que sea. Y entonces, gracias a eso, obviamente, cuando Dios no es el que gobierna la iglesia, nos convertimos en ese tipo de figura. Y nosotros podríamos decir: se pasan, qué malos eran. Eso era una maldad terrible. Pero tú y yo podemos no ser tan diferentes si Cristo no gobierna en ti. Cuando Jesús no es la figura central de tu vida, y la realidad de buscar su presencia y estar en una relación con el Señor y dejar que su palabra permee tus pensamientos, tu forma de vivir y todo lo que tú haces, nosotros nos convertimos en el mismo tipo de gente, con otras figuras, de otras maneras, pero hacemos exactamente en el fondo lo mismo que hace alguien sin Dios. Entonces, así como se dieron muchos de esos abusos, por ejemplo, estaba yo leyendo que en 1515 el príncipe Alberto de Brandeburgo debía mucho dinero. Entonces él le permite al Papa extender ciertas indulgencias sobre su territorio, y el trato era: la mitad es para el rey y la otra mitad es para la iglesia. Y entonces de esa manera es como se empieza a construir lo que hoy se conoce como la Basílica de San Pedro en Roma. Ahí es donde se empieza a reunir ese dinero. Y mira, nosotros podríamos tomar el papel de enjuiciar o criticar lo que ahí hubo, pero la realidad es que una persona en la actualidad a quien Dios no lo gobierna vive bajo los mismos principios. Vive para sí, para complacer a otros, para obtener más. El egoísmo se levanta en su corazón. Los sacerdotes y el Papa decían que ellos tenían la única autoridad de poder decir cómo se debía conocer a Dios y cómo se debían interpretar las escrituras, diciendo: miren, así es el mundo, nosotros tenemos el conocimiento, tienes que acercarte a nosotros para que te expliquemos ese conocimiento. Tenemos la interpretación y por lo tanto tú debes de seguirlo de esta manera. Y entonces el creyente era una persona pasiva en ese momento, y lo único por lo cual obedecía era porque le hacía así el infierno. En ese momento lo que gobernaba era el miedo que se infundía para que ellos no llegaran al infierno.
Por eso la gente lo obedecía. Y así es como comienza la vida religiosa. Cuando la vida religiosa se hacen las cosas de Dios, cuando la vida religiosa es buscar hacer las cosas de Dios, pero sin Dios, sin el impulso del Espíritu Santo, sin que el poder de Dios esté llevando a que el corazón del hombre sea moldeado por la palabra de Dios, y entonces como fruto empiece a vivir una vida cristiana. La vida religiosa lo que hace es encuentra una razón para hacer las cosas diferente a esto, y comienzas a vivir así solo por inercia. Entonces también te podían decir que tener poder, que ellos tenían el poder, ¿verdad?, sobre todas las cosas, debido a que en el caso de la iglesia, por ejemplo, Jesús es la máxima autoridad, ¿no?, de la iglesia. Siempre se ha enseñado de esa manera. Pero ellos decían: nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Entonces los sacerdotes tenemos autoridad para decir cómo se hacen las cosas en la tierra, porque esa era su interpretación. Dios es dueño de todo, nosotros le servimos a Dios, nosotros te decimos cómo debes de vivir. Ellos en una ocasión contrataron a un hombre que tú te podrás encontrar con mucha facilidad si lo buscas hasta en internet, etcétera. Se llamaba Johann Tetzel. Este alemán, se cuenta que se llegaba a aventar la puntada, ¿verdad?, porque él servía para esto. Él era el que llevaba las indulgencias a los lugares, o sea, los papelitos estos que te decía yo, ¿verdad?, en donde compraban a través de dinero la salida de un alma. Y entonces ellos contratan a este hombre, y él se avienta la puntada de llegar a decir que en el momento en el que el dinero sonaba en el contenedor donde lo echaban, en ese momento salía un arma del purgatorio. Y la gente lo creía. Ahora, tú dirás: pero ¿cómo la gente pudo haber creído eso? Era sencillo, porque la palabra no estaba en las manos de la gente. No tenían el privilegio que tú y yo tenemos de comprar la versión de Biblia que nos recomendaron el día domingo, de poder abrir este libro en medio de tu casa y contar estas historias de fe a tus hijos, y que ellos no cayeran en ese mismo engaño. Entonces, los cristianos alemanes de ese siglo XVI vieron levantarse a un personaje que se llamaba Martín, y entonces que muchos piensan, ¿verdad?, que era como que el único que hizo todo este movimiento, pero antes de él hubieron otros que empujaron. Llega Martín, que fue como la figura más pública, más visible, y con la que Dios utilizó para detonar el movimiento de reforma, pero después de él también vinieron otras personas que reforzaron el que se esparciera la palabra del Señor por todos lados. Martín era bastante cerebrito. Él era una persona que, siguiendo el consejo de su papá, se mete a estudiar leyes. Él era abogado, y entonces quería ser abogado, por consejo de su papá. Pero un día se cuenta la historia de que él iba atravesando por un campo en medio de una tormenta, y él tenía tanto miedo que pensó que se iba a morir. Y en ese momento, como buen católico supersticioso, ¿verdad?, de la época, él le hace una promesa a una santa católica y le dice: si tú me salvas de esta, yo me vuelvo monje. Y así es como Martín Lutero se volvió monje. Entonces, digamos que en ese momento Martín, que seguramente, ¿verdad?, ya tienen todos ustedes identificados, se comienza pues con toda esa ilusión que le hacía el poder aprender más acerca de Dios. Él era un monje agustino, y entonces cuando él es ordenado empieza a estudiar la Biblia, pero en los relatos que él hace sabemos que él no tenía paz, a pesar de que él se había vuelto un sacerdote, y él no tenía paz. Entonces, en una asignación que le hacen, lo mandan a Roma, y él tal vez, ¿verdad?, en su mente él pensó que si era un lugar así como que medio parecido al cielo, y entonces se encuentra con la corrupción de los sacerdotes en ese lugar, con la inmoralidad, y la tranquilidad y la paz que él no tenía comienzan a abrumarlo, al grado de que
se dice que él llegaba y se confesaba diariamente, y que en ocasiones iba saliendo de su confesión y se tenía que regresar porque se acordaba de algo más. Él se sentía tan culpable por todo lo que veía y vivía, que él vivía de esta manera. Entonces, en una ocasión lo asignan a un seminario en donde se empieza a dar un estudio acerca de Salmos, otro donde se empieza a dar en otra ocasión un estudio de Romanos, y en el momento que llega a Romanos, el Señor ¡paz!, le abre la palabra, le empieza a despertar a lo que estaba leyendo. Se da cuenta que el evangelio es el poder revelado de Dios para salvación de los hombres, no un lugar, no un nombre, no pertenecer, no llamarte, no era hacer para ganarse el cielo. Y entonces él, empezando a vivir de esta manera, de pronto entra a otro momento en el que empieza a ver en Gálatas, a través de un estudio de Gálatas, la justificación por la fe. Y ahí es a donde todo cae en su lugar. Cuando él empieza a ver Hebreos, en donde Cristo es el sumo sacerdote y el acceso a Dios de una vez y para siempre, como dice la Escritura, todo lo que él conocía se le viene abajo. En 1517 él regresa en otra ocasión a Roma, y se dice que estando frente a la escalera donde supuestamente Jesús había sido subido para que se fuera entregado a Pilato, los sacerdotes en ese momento enseñaban que si una persona daba un paso en esas escaleras y rezaba un Padre Nuestro, en ese momento un alma salía del purgatorio. Entonces ellos acostumbraban a cada paso que daban en esas escalinatas a rezarlo para sacar a un familiar. Y entonces él comienza a pensar en sus papás. Él pensó: ¿será que esto le aprovecha a mi familia? ¿Será que esto puede traer algún tipo de provecho para los míos? Y entonces comienza a rezar hacia el final de las escaleras para rescatarlos del purgatorio. Y antes de que él llegara a la parte superior de esas escaleras, le viene un pasaje bíblico: el justo por la fe vivirá. Y en ese momento él desiste, regresa a Wittenberg, y ahí es a donde sucede algo en donde Dios lo comienza a usar enormemente. Por eso les digo que él es como que la cara de la reforma, pero en realidad el Señor ya comenzaba a convulsionar ciertos movimientos a través del descontento de todos estos abusos que estaban sucediendo. Pero él nunca quiso empezar la reforma. En realidad él nunca tuvo la idea de decir: a partir de este momento nos volvemos revolucionarios, reformistas. Y entonces, no, él era un estudioso, él era cerebrito. Entonces lo que él quiso hacer es que cuando vio la luz de la palabra del Señor, él se enoja cuando comienza a ver a este hombre, Johann Teltzer, que vendía la salida de las almas del purgatorio. Entonces ese coraje entripado le lleva a ponerse a estudiar la palabra del Señor, y ahí es cuando Martín se empieza a despertar en esas inquietudes. Y entonces, pues el Facebook o el Instagram de ese tiempo, pues eran las puertas de las iglesias. Así es como la gente se enteraba de los asuntos. Entonces, digo, a muchos de ustedes les habrá tocado, ¿verdad?, en su generación, pues ver cosas pegadas en las puertas todavía, ¿no? Entonces, lo que él hace es estudia y saca una lista de cosas que él ve que no son bíblicas. Para ese momento, el Señor le permite a Martín Lutero llegar a ser como el que comienza a promover esto, porque pues llevar la palabra de Dios de vuelta a las manos de la gente no fue cualquier cosa. Era la verdad de Dios la que había sido ocultada por montones de años para la gente. Entonces él pensaba: la gente tiene que entenderla correctamente.
Entonces de pronto él piensa, ¿verdad? Esto de comprar con dinero mi alma, con indulgencia sacar a mis familiares del purgatorio, para que mis pecados sean perdonados, debo hacer esto, rezar esto, hacer tal cosa. No tiene nada que ver con la palabra. Y entonces se detona este movimiento en esa época, que hasta nuestro tiempo actual es lo que permitió que tú tuvieras una Biblia en tus manos. Esa es la importancia de lo que sucedió ahí. Sin él tener la idea de a dónde iba a llegar, él escribe y publica en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, esas verdades de la palabra del Señor. Pero ¿sabes para qué lo hizo? De hecho, él las escribió en latín. Las misas se daban en latín. La explicación de la palabra de Dios tenía que ser en ese idioma. Muchos de sus abuelitos les habrán contado todavía que les tocó oír en ciertos lugares misas en latín. Y es porque el acceso lo tenían los sacerdotes y no había la explicación. Lo que sucede es que él lo escribe en latín y tú dirás, pues ¿qué tiene que ver esto? Sencillo, él no quería iniciar la reforma. Él solamente estaba cuestionando a los que le enseñaban. Oigan, ¿y esto? ¿Y esto que dice la palabra dónde está? ¿Y por qué vivimos así si así dice la Biblia? Y entonces comienza a dar una serie, lo que se le llaman como las tesis de Martín Lutero, que en realidad eran una especie de cuestionamientos o de análisis de la palabra del Señor. Para ese momento, tú seguramente habrás escuchado un nombre que se llamaba Gutenberg. ¿Quién fue Gutenberg? El que inventó la imprenta, ¿verdad? Bueno, ese era el momento en el que la imprenta ya comenzaba, ¿verdad? Para ese entonces, él imprime esas hojas a través de esto y entonces pide una aclaración de las indulgencias a los que le enseñaban. Como era de esperarse, ¿verdad? Nadie le contestó. Entonces, cuando él empieza a darse cuenta que no le contestan, ya las tesis habían empezado a imprimirse una y otra y otra y otra y otra vez, y empezaban a correr en medio de los pueblos y de las comunidades. Entonces Europa empieza a llenarse de la palabra del Señor y de estos cuestionamientos. ¿Qué aclaraba Lutero? En resumen, él aclaraba 5 cosas que ahora nosotros podemos verlas así, ¿verdad? Juntitas. Que el día de hoy se le conoce como las 5 solas. Las 5 solas son solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solo a Dios la gloria. Eso resume todas las enseñanzas del cristianismo que necesitaban ser rescatadas en ese momento para la gente. Si me haces el favor de poner Efesios 2:8, cuando él hablaba de términos, él no pone estos términos, ¿ok? O sea, esto empieza a venir después. Así se le aglutinó, se le juntó y se le puso nombres, ¿verdad? Y ahora se les conoce de esta manera. Pero eran 95 puntos los que él quiso aclarar, ¿ok? No más. Entonces, imagínate, él comienza a decir solo la Escritura. Es más, vea 2 de Timoteo 3:16, perdóname, te voy a hacer mover. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Imagínate un poco vivir en esa época en la que en el mundo la Biblia era guardada en los monasterios. La gente no podía leerla, mucho menos entenderla o interpretarla, ¿no? Entonces era muy difícil tener acceso a ella. Los únicos privilegiados eran los sacerdotes. Estaba en un idioma que la gente no hablaba, que era el latín, y no se explicaba públicamente, más que ciertos fragmentos que ya tenían como un contexto. Entonces, si alguien quería saber lo que Dios pensaba,
Tú tenías que acudir a misa, figurarte lo que esta persona estaba diciendo en un idioma diferente y tratar de interpretar esa enseñanza. Imagínate. Entonces, con todos estos engaños, ellos añadían y añadían y añadían enseñanzas que no venían en la palabra del Señor. Aquí es a donde él comienza a pensar que la palabra de Dios ha sido reemplazada por la tradición, por lo que el Papa establecía. Porque yo quiero que sepas algo. Para el catolicismo, la palabra de Dios tiene el mismo nivel que cualquier decreto que el Papa haga, y la gente lo debe de ver en esa perspectiva. Esto quiere decir que si un Papa enseña que María está entre Dios y los hombres, eso es lo que el católico debe creer. Y tú dirás, qué fuerte. Te lo vuelvo a decir, no somos tan diferentes. Sin Dios somos el mismo tipo de persona. Por eso a nosotros no nos queda juzgar, aunque debemos juzgar lo que se hacía, pero nosotros nos queda no volver a eso de donde nosotros ya salimos. Porque para ellos era más importante una tradición que lo que la Biblia decía, lo que el Papa decía que lo que la Biblia decía. Entonces, de alguna manera, las tradiciones llevan a la gente a venerar santos, a poner intermediarios entre Dios y los hombres. Se empieza a desplazar la palabra del Señor a través de los dichos de una persona. Se empieza a interpretar el control que tienen esos hombres sobre la gente. Y ahí es a donde comenzamos a ver un mundo que vive bajo la opinión de un rey y de la iglesia. Esa cultura metió al mundo en la oscuridad. Mateo 15:1 dice: en ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le estaban reclamando a Jesús y a sus discípulos. ¿De qué? De las tradiciones. Y le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable respetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Y entonces, y aquí está lo importante, anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. En esta versión es, ¿te regresas al anterior, hijo, por favor? De esta manera ustedes afirman, sí es en la versión, ¿verdad? Que les había dicho. Muchas gracias. Dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Estamos en el 9, ¿sí? Como si fueran mandatos de Dios. Lo equiparaban. Entonces, con la reforma, estos reformadores, hombres y mujeres valientes, porque había monjas que dejaban su servicio a la manera que ellas conocían, sacerdotes que lo hacían, otros hombres que no eran parte de del ministerio, y entonces todos ellos devolvieron a la gente la posibilidad de leer la palabra del Señor por ellos mismos y que el Espíritu Santo les hablara. Y como dice la Escritura, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque el Espíritu es el que les enseña todas las cosas. Él es el que nos las enseña. Entonces le mostraron a la humanidad que eso había estado guardado y que necesitaban aprovecharlo.
que la palabra de Dios es la palabra inspirada por el Señor desde todo el tiempo, desde que Dios empezó a hablar, y que tú tienes acceso a eso. La Biblia es la voz de Dios para nuestro tiempo. No es cualquier cosa. Cuando tú no estás leyendo tu Biblia, cuando has perdido el amor por este libro hermoso, cuando has dejado de ver en medio de estas palabras la riqueza, la fortaleza, a Dios mismo en medio de todas las cosas, cada vez que nosotros menospreciamos estas líneas, estamos menospreciando la voz de Dios hablándote de manera personal. Y entonces la Biblia deja de ser un libro místico que recibes cuando cumpliste tus 15 años y lo pones en la vitrina, o cuando te casas, ¿verdad? Y te lo dieron blanquito. No, es blanquita, ¿para qué hay que usarla? Mejor hay que ponerla aquí, que se vea bonita. Y deja de ser la vida tuya. La Biblia no es un libro místico, es una realidad de Dios revelada para nosotros. Por lo tanto, no hay profesionales en el cristianismo, ni nadie la entiende de manera exclusiva, y ni tú ni yo tenemos toda la verdad que creemos. La realidad es que somos una iglesia llena de hombres y mujeres imperfectos que nos acercamos a la perfección de la palabra, y en ella encontramos el conocimiento de Dios. Así es que, como oíamos hace un rato en la palabra que se dio, la palabra del Señor es esa lámpara que da luz. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo caminar, por dónde caminar. No pasa de moda, no porque la gente ahora piense diferente, porque sean más contemporáneos, porque ya no son las mismas costumbres. La palabra del Señor cambia junto con las costumbres. No, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Entonces, la palabra de Dios es la máxima autoridad para la iglesia, de cómo debes vivir tu fe, cómo ser un cristiano, y nada puede contradecir eso. Y la gente se va a dar cuenta tarde o temprano de que eso es una verdad. La segunda cosa, y me voy a ir más rápido porque estas ya las quiero dar más cortitas. Sola gracia, solo la gracia. Si tú ves en Efesios 2:8, Efesios 2:8, vemos nosotros cómo dice la Escritura: porque por gracia, ¿cómo? Por gracia, ¿verdad? Repite conmigo: gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. O sea, te está diciendo, no puedes hacer nada para ganarte la salvación. Es por gracia. Dice, sino que es el regalo de Dios. La gracia del Señor es un don de Dios, un regalo de Dios, algo que Dios da gratuitamente. Se redescubrió en la Reforma que la salvación de Dios no está a la venta. Se redescubrió que Dios está disponible gratuitamente por la fe, y que las puertas del cielo se abren solo por gracia para los hombres, que está al alcance de todos aquellos que le reciben. La salvación es un regalo, no lo merecemos, pero a Dios le ha placido, no por méritos nuestros, sino por los méritos de Jesús, dárnoslo. No son los esfuerzos del hombre los que lo llevan delante de Dios. Es llegar a Dios por la fe lo que transforma al hombre en su interior, y entonces el hombre empieza a comportarse como un hijo de Dios.
Nosotros llegamos a pensar en ocasiones que primero hay que hacer para estar bien con Dios. Y la cuestión es inversa. Primero nos ponemos a cuentas con Dios y su Espíritu nos empieza a cambiar para que nuestras obras ahora vayan alineadas a su palabra. Y Él impulsa, empuja, empodera nuestras acciones para ya no hacer cosas en la carne, sino en el poder de Dios. Y cuando yo tengo dificultad para amar a alguien, entonces ahora el Espíritu me enseña cómo yo debo amar y vive a través de mí. Y yo puedo amar hasta mis enemigos, aunque no se lo merezcan. Eso es que Dios ahora, Cristo, vive en mí. Y eso es una gracia, es un don, es un regalo. Otra sola es: solo a Dios la gloria. Imagínate un poco, ¿verdad?, lo que era vivir en esa época en la que el mundo de ese entonces, podías ver tú a los hombres religiosos tomando un lugar de reconocimiento, de exaltación que no les correspondía. Ninguno de nosotros debería de tener ese lugar, porque ellos decían que eran los que podían decirte cómo salvar tu alma. Con la reforma se reconoce públicamente que todas las cosas, incluyendo la creación, tiene un propósito: darle gloria a Dios en todo. Entonces ningún hombre puede robarle a Dios el lugar que le pertenece. Nadie puede pararse en ese lugar. En el reino de Dios, el que tiene alguna autoridad, dice de hecho la Escritura, es porque tiene que ser un siervo, tiene que servir a otros para que tenga esa autoridad. La vida de los primeros cristianos que nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, cómo se expone ahí, tenían un sentido de sencillez, un estilo de vida sencillo, en el que ellos podían reconocer: mi vida tiene que glorificar al Señor en todo, palabras, actitudes, sentimientos, emociones, cómo trabajo, cómo me comporto en mi casa, cómo vivo con mis compañeros, ¿verdad? Si vivo en una universidad, en otro lugar, y tengo mis roomies, tengo compañeros de cuarto, ¿cómo vivo delante de ellos? Todo debe dar gloria a Dios en mi vida. No somos perfectos, pero vamos cada día buscando esa perfección de Jesús, parecernos más a Él, dejar que Él exprese su vida a través de nosotros. Mira, nada puede dar gloria a Dios si no es Dios mismo llevando a eso a darle gloria. Tan sencillo como esto: tú y yo podemos cantar un canto de adoración de la manera más vacía y sin sentido. ¿Estás de acuerdo? O sea, cualquiera de nosotros se puede parar aquí, levantar sus manos, es más, gritar a todo pulmón ese canto y tener cero sentido para Dios, y estar totalmente carente de amor y de verdadera adoración al Señor. Todos. Pero lo que hace que nosotros le demos gloria al Señor es que su Espíritu ahora está en nosotros y nos lleva a que todo lo que hacemos lo hacemos para Él y para su gloria. El Espíritu Santo nos empuja a vivir así. Entonces, si por la gracia del Señor tenemos alguna autoridad para reconocerle a Él, o cualquier lugar de servicio,
nosotros tenemos que entender algo. Solo Dios puede recibir la gloria aún de lo que hagamos. Y como dice la Escritura, aún habiendo hecho todo lo que está parafraseado, ¿verdad? Pero aún habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer, cuando nos presentemos delante del Señor, le vamos a decir: siervo inútil soy. Hice lo que tenía que hacer, Dios, pero aún así soy un siervo inútil. Si algo se produjo en mi vida, fuiste tú que trabajó en mí. Y eso es lo que te da gloria. Nunca podría yo jactarme de tener el lugar que tengo en medio de esta ciudad, familia, congregación, etcétera, si no es porque el Señor quiere glorificarse. La última parte: solo la fe. Ahora en marcha la reforma, ¿verdad? Se destapa la verdad de que estaba ahí guardada en la palabra del Señor, de que hay esperanza para todos, que ahora todos tenemos la posibilidad de hallar una esperanza en medio de nuestro estilo de vida. La salvación no se puede alcanzar por cumplir normas, leyes, ritos, etcétera, sino por poner la fe y la confianza completa solo en Jesús. Eso es lo que te lleva a arrepentirte de tus pecados. Cuando Él abre tus ojos, te das cuenta lo mal que estás y dices: perdóname, y entonces te vuelves a Él y pones toda tu fe en Él. Ese es el momento de salvación de todo hombre y toda mujer. Por la fe le crees a Dios que Él te ama. Por la fe le crees que Él es el que perdona y que no necesitas a ningún intermediario para que tú seas perdonado por lo que has hecho. Por la fe es que tú puedes ser un hijo de Dios. Ahora, como un hijo de Dios, puedes hacer las buenas obras que te han sido encomendadas que hagas. Como resultado de tu fe en Jesús, tú percibes tu salvación, te das cuenta: soy salvo, claro, yo iré al reino. Nadie más te puede explicar eso, solo tú lo sabes, porque el Espíritu que vive dentro de ti te lo explica, te lo hace entender. Ahí es donde nosotros entendemos la magnitud de la contribución de ese momento. Yo no voy a idolatrar el movimiento de reforma, yo no voy a hacerlo. La reforma protestante no es un asunto para que nosotros idolatremos a Martín Lutero y a todos los que intervinieron. Era Dios usando a estos hombres y mujeres para volver a hacerse notable en el mundo. Era Dios tratando de rescatar de las tinieblas su palabra. Esto quiere decir que entonces ahora por fe nosotros podemos avanzar, ¿verdad? A través de esa fe sobre las obras es como somos justificados, perdonados, limpiados, puestos en una posición en Jesús. Ninguna obra o ley puede limpiarte. Por más que tú puedas decir, inclusive en tu corazón: voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, porque ahora sí necesito ponerme en orden con Dios. Ni eso te acerca a Dios. Es la fe la que te lleva allá. Y una vez en la fe, plantado sobre la roca que es Cristo, Él empieza a operar dentro de ti, y ahí es a donde te vuelves la persona que debes de ser, no antes. Ninguno de nosotros empieza por hacer, empieza por creer. Si habrá de haber un fruto en tu vida, es porque primero la fe fue sembrada en tu corazón, y esa fe en Jesús te llevó a mirar en la palabra: oh, así vive un cristiano, esto soy yo. Y empiezas a caminar en esa fe, y te das cuenta que ahora haces esto y aquello y tal cosa, y dices: ¿y cómo surgió esto? Es el Señor operando en ti, y es una cuestión de fe. Última sola, solo Cristo.
Ahora imagínate un poco, ¿verdad?, que con la Reforma, cuando comienzas a leer el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y los reformadores empiezan a leer el Nuevo Testamento, y todos aquellos que apoyaron entendieron que Jesús es la autoridad máxima de la iglesia. Ahí es donde entendieron: Dios está con nosotros, la palabra lo dice, Dios está con nosotros. Jesús es la palabra que nosotros necesitamos, Él es la voz de Dios. Si Dios se iba a mostrar, es a través de la persona de Jesús. Si Dios se da a conocer en este mundo, es mostrando a Cristo. Por eso en el curso, ¿verdad?, que se estaba dando hoy en la mañana, la clase fue acerca del nombre de Jesús, y se decía: es un nombre que le ha sido dado sobre cualquier otro nombre, en el cual nosotros todos encontramos salvación, perdón, milagros, lo que tú necesitas, ¿me explico?, a través del nombre de Jesús. No porque sea un fetiche o que sea algo que tomamos místicamente como el nombre de Dios, para simplemente por reproducirlo en nuestra boca va a dar resultados. No, es la fe en lo que representa que Dios respalda la obra de Jesucristo, y por eso ahora nosotros venimos en el nombre de Él, no en nuestro nombre. Él mira a Jesús en nosotros, y así es como tenemos acceso a las cosas de Dios. Entonces, pásanos músicos, por favor. Ninguna persona, ni en la Edad Media, ni ahora, puede tomar el lugar de Jesús. Es solo Cristo. ¿Quieres acercarte al Padre? Ve a Jesús. ¿Quieres saber cómo debe vivir un cristiano? Mira a Jesús. ¿Quieres ver en la Biblia un modelo de una persona y cómo vivir ahora para Dios, sea Antiguo o Nuevo Testamento? Ve a Jesús. Ay, Jesús está en el Antiguo Testamento, está en todos lados. Cada libro de la Biblia habla de Jesús, y tú no te vas a encontrar en el Antiguo Testamento que diga Jesucristo, pero lo ves plasmado en todo, desde los objetos más sencillos que había en el templo, como la persona, ¿verdad?, a la que Abraham le da los diezmos, como a quien, o sea, un montón de ilustraciones que hay acerca de Jesús en medio de eso. Imagina una vida en la que te dicen que si no perteneces a una iglesia determinada, movimiento, grupo o nombre, estás en peligro de no entrar al reino de los cielos. Qué terrible. Cuando al único que necesitas es a Cristo. Y si tienes una relación con Él, los lugares y los nombres son secundarios, innecesarios, diría yo, para tu salvación. Imagínate a los reformadores, era como leer la Biblia por primera vez para ellos, empezar a oír la voz de Dios otra vez. Lo comienzan a enseñar a las personas, corren peligro hasta de muerte con tal de que la gente se enterara lo que habían redescubierto: que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesús, y que ya no necesitamos nada. No hay nada que el hombre pueda añadirle a la obra de Jesús. Él es la autoridad máxima sobre la iglesia. Por eso tiene el nombre que tiene. No un papa, no un sacerdote, no un padre de familia, no una congregación, nada. Cualquiera puede tener una relación con Dios, y los ojos de esas personas, como tú y como yo, pudieron ver a Jesús por primera vez como tenían que ver. Si tú tienes la necesidad en tu corazón de decir: yo quiero ir a Dios, quiero ir a Dios, al que necesitas es a Jesucristo. Él es el rostro de Dios en esta tierra, y ninguna persona tiene el derecho de autor de la voz de Dios para este mundo.
Cualquier persona que te diga, mira, yo tengo la exclusividad de la verdad de Dios, no en esas palabras, porque no se dicen en esas palabras. Normalmente vienen figuras de esto está mal, 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 pero si vienes conmigo te vas a enterar de lo que está bien. ¿Me explico? Lutero no era perfecto, tenía un montón de debilidades, de fallas, pero Dios lo usó. Y Dios tiene muchos Luteros hoy, montones. Gente que ama a Dios y lo ha redescubierto en su vida, que hoy tienen acceso a la palabra del Señor y que Él muestra su gracia a través de ellos, a pesar de todas nuestras debilidades. Lutero era depresivo. Lutero se dejaba condenar bien fácil. O sea, el diablo le daba por ahí. ¿Me explico? Él se sentía mal todo el tiempo, se venía abajo emocionalmente, y aún así el Señor lo utilizó para ser el detonante de esto, de una forma extraordinaria, a una costa del peligro de perder su vida y de la posibilidad del sufrimiento. Él agarró el manual de la humanidad, la Biblia, y lo llevó a que las personas redescubrieran a Dios mientras lo leían en su idioma, porque a partir de ahí empezaron las traducciones a todos lados, hasta el día de hoy. Hace poquito estábamos escuchando el testimonio de un hombre a quien el Señor le habla y le dice: yo te voy a llevar a que traigas el corazón de muchos a mí. Y pasaron 23 años desde que le dieron esa palabra. Llegó un momento en que él decía: o sea, eso que me dijeron nada que ver. Él se veía en su trabajo, él hacía un montón de cosas para la compañía en la que trabajaba, y de pronto un día el Señor le da un sueño de un hombre vestido de una manera, con un traje típico. Él empieza a buscar en internet: ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y entonces de pronto se da cuenta que hay una comunidad en un lugar, y ahí el Señor le habla: quiero que vayas allá. Y entonces él pues se apanica, ¿no? Imagínate que de pronto el día de mañana a las 8 de la mañana, antes de irte a tu trabajo, el Señor te diga: ya no vas a la chamba, te vas a tal país. Y entonces él empieza a temblar, ¿no? Y dice: Señor, ¿pero cómo? ¿Recuerdas que yo te hablé hace 23 años de que ibas a traer muchos corazones a mí? Es a ellos. Y entonces él dice: ¿pero cómo? ¿Yo qué voy a ir a hacer allá? ¿Yo qué sé de misiones? No sé nada de misiones. Y entonces el Señor le empieza a traer de recuerdo y a ser consciente de la compañía para la que trabajaba. Él trabajaba para una editorial, y en esa editorial él aprendió muchas cosas que a final de cuentas le acabaron llevando para que un lenguaje alternativo que había para esa comunidad, él lo sabía, y él comienza una de las traducciones bíblicas para ese pueblo. El día de hoy hay una Biblia en el idioma de esa comunidad por ese hombre que se fue a meter allá. Eso es la reforma, y eso es lo que es reforma para nosotros hoy. Que Dios se ha descubierto por nuestras familias, por nosotros, por los maridos, las esposas, los hijos, los abuelos, por todos, y que ese acceso que hoy tenemos a la palabra del Señor es mirar a Dios como es en realidad, y ya no tras el velo de la religión, de la costumbre, de las tradiciones, de los intereses económicos, de los pactos entre los hombres. Ponte de pie, por favor. Tal como en esos tiempos, hoy tú puedes ser beneficiario de esas verdades. Necesitamos muchos luteros el día de hoy en cada casa, que estén dispuestos a hacer volver la palabra de Dios, sacar ese libro de las vitrinas y de los libreros y enseñárselas a los hijos, a las familias, a los amigos.
Este mensaje no tiene como objetivo criticar a nadie. Es una alerta. Todos nosotros podemos caer en el mismo rollo, volvernos unos religiosos vacíos, empezar a hacer las cosas que están fuera de la voluntad del Señor, porque Dios no es el que rige nuestra vida. Empezar a hacer las cosas por costumbre, por obligación, por cultura. Jóvenes, ustedes necesitan conocer a Dios de manera personal y no solamente al Dios de sus padres. Sus padres tienen una manera de mirar a Dios, pero no hay como cuando tú te encuentras directamente con Él. Si no, entonces caemos en el mismo rollo. Alguien que te explica la Biblia, que te dice cómo hacer las cosas. Necesitas una relación tú con el Señor. Y lo mismo los adultos. Cuando empiezan a pasar los años, nos volvemos gente que vamos perdiendo la vida de Dios en lo que hacemos. Empezamos a sacar a Dios poco a poquito de nuestro estilo de vida, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, y nos volvemos como una catedral vacía, sin Dios. Hablamos de Dios, pero Dios no está ahí. Decimos creer en Dios, pero es solamente una cultura para nosotros. Es como estos días que acaban de pasar. Ayer íbamos bajando mi esposa y yo. La mayoría de ustedes saben, ¿verdad? Nosotros estamos a unas 10 calles del Templo de la Muerte. Entonces, pues esta festividad es como su año nuevo, es como su Navidad, para darme a entender, ¿ok? O sea, Día de Muertos para ellos es como Navidad para el Templo de la Muerte, ¿no? O sea, ellos hacen desfiles, ferias, sonidos, etcétera. Y ayer bajábamos y veíamos una cantidad de niños en las calles que yo me sorprendí. Yo dije, de verdad, son un montón, le dije a mi esposa. Pero si estos padres supieran esto, si estos padres vieran lo que tú ya viste, lo que yo ya vi, ellos no estarían llevando a sus hijos a ofrecerlos a una cosa, ¿verdad?, que representa la muerte y que en realidad es un engaño, y que nosotros conocemos cuál es la consecuencia de inclinarse ante algo así. Cuando tienes al Dios verdadero en tu casa y cuando puedes llevárselo a tus hijos para que no sean ellos los que acaben yéndose a inclinar a esos lugares, para que tengan una relación real con el Señor. Pero tienes que empezar tú. ¿Cómo ellos van a ver que Dios puede cambiar vidas si no hay un parámetro de transformación en el hogar? ¿Cómo ellos pueden saber que puede ser real, que Dios cambia corazones, si tu corazón no lo dejas moldear por el Señor hace mucho tiempo? La transformación sigue, de verdad, sigue una y otra y otra y otra vez. No importa cuántos años lleves de cristiano, no importa cuánto tiempo lleves de haber conocido a Cristo, tu transformación tiene que seguir y tiene que seguir y tiene que seguir, porque siempre hay cosas que se nos van pegando. Hay costumbres, hay tradiciones, formas de pensamiento que se nos van añadiendo. Cierra un momento tus ojos y haz una oración ahí donde te encuentres. Y dile al Señor que te dé esa misma entrega, pasión y amor que tuvieron esos hombres y mujeres el día de hoy, para volverte un reformador en tu casa, para que sea el Señor actuando en tu vida, para que te veas siendo usado por el Señor como un hombre, como una mujer a quien Dios ha conquistado primero para conquistar tu casa después, para que no tengas necesidad de andar celebrando tradiciones que nada tienen que ver con Dios y que son lo opuesto de lo que Jesús vino a morir y a entregar su vida para sacarnos de ahí. Para que no te veas en la necesidad
de querer encajar en un mundo que lo hace por tradición o costumbre, sino que tú puedas oír la voz de Dios para ti y saber, esto es lo que me corresponde hacer. Yo antes, Señor, era un religioso, pero hoy quiero tener una relación contigo. Yo antes hablaba de ti, pero eran solo palabras. Hoy quiero tener una relación contigo. Yo antes oía de lo que podías hacer en otros, pero yo quiero experimentarlo. Yo quiero experimentarlo. Yo quiero experimentarlo. Dile: Señor, saca la religión de mi vida. Saca la religiosidad de mi vida, Dios, porque no nos damos cuenta cuando ya estamos actuando religiosamente. Ese es el problema de la religión. Es como el orgullo. El orgulloso no se ve orgulloso. El religioso no se ve religioso. Como Pablo piensa que le está sirviendo a Dios, pero asesinando cristianos. ¿Me explico? Por religión. Amado Jesús, ayúdanos, ayúdanos. ¿En qué momentos que dejamos de escuchar?